Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien. Santiago 5:17. Mira cómo dice. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Vamos a detenernos un instante. O sea, bueno, primero dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. O sea, ¿usted cree que la palabra de Dios es verdad, sí o no? Entonces usted tiene pasiones. Ningún amén ahora. O sea, que usted agarra lo que le conviene. A ver, ya estamos en confianza. ¿Tiene pasiones usted? Cuente. No. No así públicamente. Pero hermanos, hay pasiones. Hay luchas. Claro que hay tentaciones y hay pasiones que tal vez algunos tienen ese carácter, esas reacciones, esa manera de responder o de pensar. Otros tal vez los ojos todavía se le van por donde no se tienen que ir. Y yo no vine aquí a justificar nada de eso. Pero entiendo lo siguiente. Miren, hermanos, Dios usó varones y mujeres, y quiero recalcar esto, no estoy apañando ningún pecado, pero Dios usó varones y mujeres, aquí lo dice, con pasiones. Y yo siento que Dios no va a esperar que seas el varón o la mujer perfecta para usarte. Después te va a pedir cuentas. Pero mientras tanto que el Señor está haciendo la obra, Él delega responsabilidades. Hermanos, este hombre con pasiones semejantes a las nuestras oró fervientemente. ¿Oyó Dios la oración, sí o no? 3 años y medio no llovió. Hay una versión, tenemos la versión Kadosh. Esa versión dice que ninguna lluvia cayó. A ver, lo tengo yo aquí. Dice este mismo versículo en esta versión. Mira, Elías dice, era solo un ser humano semejante a nosotros. Mira cómo lo dice. Era solo un ser humano semejante a nosotros. A pesar de eso, oró fervientemente para que no lloviera, y ninguna lluvia cayó sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego de este tiempo vuelve a orar. ¿Y sabes qué pasa? Mira cómo dice el versículo que sigue. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Entonces, Dios está preparando varones y mujeres. No porque sean perfectos ya, pero en el proceso de la perfección, Dios empieza a derramar de su poder, de su gracia también. Y claro que vamos a tener que dar cuenta de cada cosa. Pero entonces, como hijos de Abraham, yo creo que necesitamos ver algunas cosas de Abraham. Porque Abraham habitó en diferentes lugares. Saben que Abraham habitó en diferentes lugares y creo que después del 5.º lugar que habita Abraham, recién ahí le cambian el nombre. ¿Cuántos saben que Abraham es conocido como el padre de la fe? ¿Y será que Abraham
siempre, o sea, Abraham nació en una cuna teológica gloriosa, en un lugar donde se congregaban siempre. ¿Sabe de dónde salió Abraham? Vamos a meternos un poco en la historia mejor de Abraham, porque hay algo. La Biblia, así como lo menciona Abraham como padre de la fe, dice que nosotros somos hijos de Abraham. ¿Sabe qué muestra? ¿Sabe qué caracteriza a un hijo de Abraham? Bueno, una es la fe. Yo creo que podríamos hacer un estudio y podríamos ir deduciendo. Pero un día los fariseos que estaban peleando con el Señor Jesucristo empezaron a acusarlo al Señor Jesús. Y en un momento, como para frenar la discusión, le dicen: nosotros, ojo como hablas con nosotros, Jesús, porque somos hijos de Abraham. ¿Y sabe qué le responde el Señor? Se lo voy a leer y luego entramos en la historia de Abraham. O ya estamos entrando. Mirá lo que dice Juan capítulo 8, el versículo 39. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Las obras de Abraham haríais. Y yo aquí me quedé meditando en muchas cosas. Porque por lo menos tenemos que saber quién, o sea, ¿de dónde salió Abraham? ¿Qué hacía Abraham? Y tenía muchas virtudes. Y ahora vamos a ver las virtudes. Y tenía defectos. Es más, Abraham habitaba en un lugar donde tuvo que ser arrancado, hermano. Y fue arrancado de ese lugar y habitó en otras ciudades, y en muchas de ellas vivió situaciones muy delicadas. Hasta que ya en las últimas ciudades donde él habita, ya lo vemos a un varón que alcanza una estatura donde él mismo se consideraba un peregrino, un extranjero. A él ya no le importaba el edificio, el lugar, porque él estaba mirando una patria celestial. Él fue trasladado a otra dimensión. Pero vamos a ver de dónde lo sacan a Abraham. Y fíjate bien lo que dije. ¿De dónde lo sacan? Vamos a Génesis. Allí en Génesis se relata la historia de Abraham. Mira cómo dice, vamos a leer en el capítulo 11, Génesis 11, vamos a leer desde el versículo 27. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot, versículo 28. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Fíjate de dónde era la tierra, fíjate de dónde habían nacido, de dónde eran ellos. Versículo 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hija. Y no tenía hijo. Y leamos el 31. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Vamos a detenernos un instante aquí, porque hay muchas cosas interesantes, pero vamos a poner el hincapié de dónde sale Abraham. Un lugar llamado Ur de los Caldeos. Y en realidad el versículo 31 dice: tomó Taré, o sea, Taré era el papá, lo tomó a Abraham su hijo, y a Lot a su nuera Sarai, y los saca.
¿Sabe qué significa Ur? Ur era una ciudad donde los habitantes, era terrible lo que se movía ahí. Pero yo me fui a buscar la palabrita Ur. Y Ur, ¿sabe lo que significa? Dice Ur. Bueno, da una serie de números, pero el significado es llamarada, fuego, pasión, ardor. ¿Sabe lo que entiendo yo? A ver, ¿dónde habitaba entonces Abraham? En Ur, en medio de una ciudad encendida, pero no encendida necesariamente por el fuego de Dios. Habitaba en un lugar donde lo que se movía era el ardor, pero no del fuego de Dios, la pasión, pero no del fuego de Dios. Y déjame decirte algo, ¿y por qué me interesó tanto esto? De aquí salió Abraham. Pero yo siento que hay muchos varones y muchas mujeres que necesitan salir de Ur, de los caldeos, que necesitan salir de esos dardos de ardor, de esa llama o de esa pasión que permanentemente los quiere envolver. Hermanos, esto lo dice Pablo, esto se lo dice Pablo a sus hijos espirituales. Esto es lo que le dice, por ejemplo, Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2, a su hijo espiritual Timoteo. Mirá, vamos a leerlo. Luego vamos a volver a Abraham, porque Abraham no sale solo, hermano. Abraham lo saca a su papá. Lo saca de Ur, lo toma y lo saca. Y vamos a ver esto con qué tiene que ver. Pero mira, simplemente te leo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Recuerde que Ur significa pasión también. Pablo le dice a Timoteo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pablo aquí le está diciendo, huye de las pasiones juveniles, huye de la idolatría, huye de la fornicación. Alguien dirá, hermano, a mí me enseñaron que los valientes no tenemos que huir. Yo te aseguro que hay que ser muy valiente para huir de estas cosas, para huir de esas pasiones que están al acecho. Pero entiendo algo, entiendo que Abraham necesitó de su papá, necesitó que su papá lo tome, lo agarre y lo ayude a salir. Dios ya le había hablado y le había dicho, pero fue hasta el momento que lo toma Taré, su papá, y lo saca. Hay cosas, mis amados. ¿Cuántos creen? A ver, ¿cómo plantearle esto? En Hebreos, antes de plantearle esto, acompáñenme a Hebreos capítulo 12. Quiero mostrarle algo. Yo creo que para huir, ahora vamos a leer Hebreos 12, creo que es el versículo 9. Pero yo creo que para huir de algunas cosas, vas a necesitar un tata, un papá que en algún momento te confronte y te diga, ¿qué estás haciendo ahí? Pedacito de hijo de Dios. ¿Qué haces ahí? Vení, salí de ahí. En Hebreos capítulo 12, mira, dice el versículo 9, dice, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Mira, esta es una de las bendiciones de tener padre. ¿A cuántos los disciplinaban su papá? Bueno, y los que dijeron amén, porque a muchos tal vez no los han disciplinado. Y aquellos que los disciplinaban su papá, ¿le gustaba o no le gustaba? Sea sincero.
Hermano, ¿cómo lo miraba? Lo miraba como el ogro, Shrek. ¿Cómo lo miraba? Ahora, usted piensa que por lo menos los buenos padres, y yo declaro que usted tuvo un buen papá y una buena mamá. ¿Usted cree que algún buen papá y una buena mamá lo va a disciplinar con alguna motivación mala? No, hermanos. Ellos a veces con sus limitaciones lo hacían esperando lo mejor de nosotros. En el momento seguramente que no lo entendías, te ponías mal, pero ellos lo que querían era tu bien. Yo recuerdo una vez que hermano, bueno, tuvimos una ocasión donde mi papá nos agarró a mi hermano y a mí, nos dio una buena paliza. Pero nosotros éramos muy chicos y hacíamos cualquier cosa. Y recuerdo que nos escapábamos a cualquier hora pero íbamos a jugar. Nos íbamos a la plaza a jugar. Y un día que nos había dicho que no salgamos, hice lo mismo que hacía usted. Salí. Y hermano, ¿para qué? No sé si eran las 2, 3 de la mañana que él estaba volviendo. Y ya vi venir. Para mí era el ser más poderoso sobre... Cada vez parecía más grande. Bueno, el tema es que nos dio una paliza. Y en el momento, ¿a quién le va a gustar eso? No salimos más después. Pero el tema es este. ¿Y de cuántas cosas nos habrá servido esa lección? ¿O de cuántas cosas nos habrá guardado Dios a través de esa paliza? De sátiros, violadores, o andá a saber qué, que andaban dando vuelta. El tema es este. Me están haciendo señas allí. No, que esto se está poniendo interesante. Yo necesito avanzar en esto. Gloria a Dios, que ya estamos, pero me regalo unos minutos. Porque necesito, aunque sea, apuntalar algunas cosas que son bien importantes. Porque miren, dice aquí que teníamos a nuestros padres terrenales que los venerábamos. Volvamos a Génesis capítulo 11. Acompáñame. 31, donde estábamos leyendo, donde quedamos. Quiero recordarte esto. Dice, y tomó tarea a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, el papá de Abraham lo tomó y lo sacó. ¿Sabe que yo creo que en Argentina, bueno, esto a nivel mundial, a muchos les hubiese hecho muy bien que su papá los agarre y los saque de donde los tenía que sacar, hermanos. Ahora, el tema es que, porque a veces hablamos de Argentina y del mundo, pero hablemos de la iglesia un poquito. Porque yo creo que en la iglesia hay muchos hijos e hijas de Dios que les hubiese venido muy bien. Y no quiero que se sientan mal aquellos que no han tenido la posibilidad de tener a su papá. Pero aquellos que sí lo han tenido, creo que les hubiese venido muy bien que su papá les dé un buen coscorrón a lo don Ramón, hermano. Porque hay algo. Uno ve actitudes totalmente fuera de lugar. Actitudes que tienen que ver con faltas de respeto. Actitudes que tienen que ver con desubicaciones, porque les hacía falta que un varón, tal vez a la manera de tarea, agarre a su hijo y lo saque. Ahora, claro, estoy hablando de padres terrenales, pero resulta que Dios es Padre también. Y hermanos, Dios no se anda con vueltas.
Miren, nuestros padres si nos disciplinaban o nos castigaban, era con un propósito, pero resulta que Dios no se anda con vueltas y si tiene que cortar a alguien, lo corta, hermano. Pero quiero recordarte que te estoy hablando de un Padre amoroso también, porque nuestro Padre es amoroso. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y saben que nosotros utilizamos ese versículo muchas veces para decir, Dios me va a prosperar, Dios me sostiene, Dios no permite que me falte nada. Gloria a Dios, yo lo creo eso. Pero en ese nada me faltará entran también las disciplinas de Dios. Jehová es mi pastor y nada me faltará, incluso las correcciones necesarias para que salga de la pasión o de la llamarada, de donde tenga que salir. Si nada me faltará, en el nada entra todo. Parezco un poeta casi, pero en el nada entra todo, hermanos. Ahora, yo creo que para salir de algunas cuestiones necesitamos tener padre. ¿Cuántos tienen padre? ¿Sabe de quién estoy hablando? ¿A quién me estoy refiriendo? Al Padre Celestial, al Dios de amor y de misericordia. Mire, si hasta nosotros, por eso usted me cae tan bien, hermanos, porque tenemos el mismo Padre y porque podemos orar como el Señor Jesucristo nos enseñó. Y ustedes oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué maravilloso y qué privilegio tener Padre. Ahora, ¿me crees si le digo que hoy le pensaba hablar de los padres espirituales? Pero allá me prendieron la luz, así que dígale a ellos. Yo creo que sinceramente es un tema muy importante y tenemos que hablarlo y tenemos que desarrollarlo. Pero, amados, necesitamos por sobre todas las cosas a nuestro Padre Celestial que nos tome, que nos saque de esos lugares. Y yo creo que aquellos que verdaderamente reconocen, que tienen el privilegio de reconocer un Padre espiritual, pueden llegar y con total sinceridad, a veces a las delegaciones que el Padre espiritual establece, y decir: yo necesito salir de Ur o del lugar que sea, necesito salir de esa pasión, necesito salir de eso que me tiene enroscado, que me tiene en derrota, que me tiene caído, necesito. Y Dios activa, es lo que veo en la palabra, hermanos, por lo menos es lo que veo, porque hay lugares que parece que solo, y yo me quedé con que un Abraham, con todas las debilidades, con los errores, sin ánimo de criticar, tuvo un papá, hermanos, que fue capaz de sacarlo de ahí. Y yo siento que Dios ha establecido padres con autoridad de parte de Dios, para poder, en el amor del Señor, tomar a los hijos de Dios, porque todos somos hijos de Dios, y sacarlos, arrebatarlos de la llamarada, de la pasión, del fuego de Ur de los Caldeos. Un fuego que no viene de parte de Dios, un fuego que consume a hombres y mujeres y que está haciendo estragos en este tiempo. Hermanos, yo creo que con la ayuda del Señor mañana vamos, si Él lo permite, vamos a seguir desarrollando este tema, pero yo siento que oremos ahora. Yo siento que oremos, y si sentís, miren, Ur de los Caldeos es la primera ciudad de donde salió Abraham. Abraham lo sacaron de ahí, todavía no le cambiaron el nombre hasta como en la quinta ciudad. Abraham luego habitó en otros lugares. Tenía muchas virtudes. Abraham, en el proceso, Dios comenzó un tratamiento, un proceso donde lo empieza a usar cada vez de una manera más poderosa.
Abraham era un varón que aunque tenía errores, Abraham levantaba altares, porque reconocía de quién dependía. Y en este proceso, hasta que le cambian el nombre, Dios lo empieza a usar de manera poderosa. Lo empieza a rodear de un ejército. Varones que estaban dispuestos a salir y a recuperar lo que los enemigos le habían quitado. Por eso creo que este tema es bien importante. Yo creo que este tema es bien importante para todos, pero primeramente, yo me siento privilegiado y agradecido de tener un Padre como el Padre Celestial que tenemos. Qué maravilloso que podemos acudir ahí y decirle: Padre, necesito que me arranques de esa llama, de ese ardor, de esa pasión. Así como Taré, el papá de Abraham, lo tomó a su hijo y lo sacó de Ur. Y Abraham empezó su caminar y empezó un peregrinaje. Y qué maravilloso, porque hoy este varón está en la presencia de Dios. Y yo siento que Dios ha comenzado algo especial en cada uno de nosotros. Continuamos oyendo la voz de Dios a través de la palabra. No tengo ninguna duda que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que Dios quiere enseñarnos. Incluso dice allí en 1 Corintios capítulo 10 que lo que le sucedió a los siervos, a las siervas, a los profetas, al pueblo de Dios en el pasado es para que nosotros aprendamos. Hay historias maravillosas ya desde el comienzo. En Génesis capítulo 11 podemos ver, por ejemplo, cuando Dios usa al papá de Abraham para sacarlo de ese lugar lleno de idolatría, esa ciudad llamada Ur de los Caldeos. Si traemos eso a este tiempo, ¿cuánto necesitamos los hijos de Dios escapar de esos lugares, de esas llamaradas, de esas pasiones que constantemente están al acecho? Abraham tenía a su papá. Su papá dice en el capítulo 11 de Génesis que lo tomó a Abraham, la tomó a su mujer, lo tomó a su nieto y los sacó de ahí. En el capítulo 12 podemos leer que Dios ya le había dicho a Abraham que salga de Ur a la tierra que Dios mismo le mostraba. Sin embargo, Abraham necesitó que su propio padre lo saque de ahí. Ahora, qué maravilloso nosotros tener un Padre como el que tenemos, un Padre celestial, un Padre amoroso. Incluso el Señor Jesucristo, cuando nos enseña el modelo de oración, cuando nos enseña a orar, el comienzo de esa oración gloriosa, dice justamente: Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu Malkeinu. Y luego la oración que nosotros conocemos. Déjame recordarte antes de terminar que podés acudir a tu Padre Celestial. Tenemos un Padre que está esperando que acudamos a Él para rescatarnos, sea cual fuere la situación que estás atravesando, y de esa manera recibir toda la bendición que viene de Él. Esperamos encontrarnos en una próxima entrega. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.